o sea, la película de DiCaprio está basada en ciencia. Suponte que esta noche, ¿no? Yo te encuentro a ti, y tú ya tienes 5 millones de seguidores y me dices, ¿sabes cómo lo hice? Hice esto y fue en tal mes que sucedió, ¿no? Es como mi yo futuro. Claro, porque allí no hay tiempo. De hecho, los sueños premonitorios son cosas que vienen del futuro. Entonces, suponte que mañana yo me despierto y te digo, mira, y tú me dices, ¿sabes, Gabriela, que ocurrió como tú me dijiste que iba a pasar? O sea, me están empezando a pasar esas cosas también. ¡Wow! Entonces, ¿dónde está Sos esa un información? superpoder. Bueno, hoy estamos en un nuevo podcast que va a ser súper interesante, porque vamos a hablar de sueños lúcidos, viajes astrales y de algún detalle más. Estoy aquí con Gabriela, que acaba de llegar a Barcelona, y entonces he aprovechado la oportunidad para capturarla y poder tener una horita de conversación y una charla muy interesante, porque ella tiene una experiencia increíble con este tema. Bienvenida, Gabriela, al Círculo. Muchas gracias de que estés aquí. Gracias, la verdad que muy contenta de esta coincidencia, que yo justo llegaba y dijimos, bueno, lo hacemos en vivo, ¿no? ¡Qué Muy bueno. fuerte! Porque Sí. fíjate que nos han presentado justo y a la semana estabas de viaje. Sí, después de estar 6 meses casi en Argentina, así que... ¡Wow! Sí. Eso sí que es una casualidad muy fuerte. Sí, muy bueno. Causalidad. Yo no creo en las casualidades. Cuando tiene que ser, todo se alinea, ¿no? Eso. Me ha parecido muy interesante porque yo tengo un libro que trata de el poder que tenemos los humanos cuando nos vamos a dormir y cuando nos levantamos. Ya que es en el momento perfecto donde desconectamos un patrón y entramos en otro de la mente, ¿no? Del cerebro. Entramos en un estado subconsciente o inconsciente, depende de cómo se vea, y después cuando nos levantamos pasamos a un estado consciente. Y en ese baremo nos hemos especializado bastante. Pero lo que pasa en el sueño es algo de que nunca hemos profundizado tanto como deseamos, y ahora me encantaría entenderlo. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo has entrado en este mundo del sueño lúcido, de los viajes astrales? Que sé que tienes una historia muy interesante alrededor de ello. Bueno, quizás como muchas otras personas, ¿no? Que te sucede algo que yo digo que la vida te empuja un poquito a profundizar o a investigar. En mi caso, siempre había sido una niña buscadora y con ciertas cosas. Había leído incluso de muy jovencita sobre el tema de los viajes astrales, los famosos libros de Castaneda o Lobsang Rampa. Pero bueno, esas cosas que nunca lo había profundizado. Pero entré porque la vida me llevó a ver qué era la muerte y qué sucedía cuando nos morimos. En mi caso, en el año 2014, mi hijo menor desencarnó así de un momento para otro, falleció. Podemos usar, hay muchas palabras, ¿no?, que podemos usar. A mí me gusta decir trascendió, o a veces Esa es más decía bonita. se fue, claro, porque yo enseguida sí que yo llevaba un camino y tenía una comprensión de que él se había ido a otro lugar, ¿no?, a otro plano, o en todo caso su conciencia. Entonces empecé a buscar, meditaba muchas horas por día. Yo sabía, tenía como la certeza dentro mío que se podía, en una experiencia de lo que llamamos hoy viaje astral, que ya explicaremos que es mucho más que un viaje. Y bueno, y empecé esa búsqueda, tomé un curso, lo conseguí, y después de empezar a tener muchas experiencias me apasioné, porque realmente, Rudy, es, en el caso, por ejemplo, del duelo, una herramienta fantástica, porque tú puedes volver a conectar con esa persona que ya no está aquí. Y ahí yo sé que hay muchas preguntas, ¿no? Porque las personas dicen, bueno, pero ¿es tu hijo o no? O realmente lo puedes... claro. Pero tú puedes conectar con esa conciencia, puedes recibir respuestas, puedes hacer preguntas y además puedes verlo allí. No solo a tu familiar o a tu ser querido, también a muchas otras
cosas o personas de las cuales ya vamos a hablar. Pero a mí esto transformó completamente mi vida. Sobre todo me dio mucha paz, mucha paz. Claro, porque es que es sorprendente pensar de... Hay muchas cosas que no puedo entender, muchas cosas que no le puedo poner ciencia, pero cuando hablamos de sueño lúcido, ¿exactamente cómo lo definirías? Mira, yo hago como 3 categorías, ¿no? Todos soñamos todas las noches. Bueno, todos también hacemos viajes astrales, pero ya vamos a llegar ahí. Pero o sea, la conciencia, por así decirlo, se desprende, se proyecta fuera del cuerpo. Si se proyecta inconsciente, es lo que nosotros llamamos sueños comunes. O sea, esos sueños que cuentas, sí, yo soñé con mi amiga, o soñé que estaba de viaje, pero después había una inundación y después venía un perro y al final terminé en una fiesta. Bueno, los típicos sueños inconscientes que lo describo así porque es como cambian muy rápido los escenarios a veces, ¿no? Dentro de esos podemos poner las pesadillas, sueños repetitivos, pero que tú estás inconsciente. Cuando tú, por algún motivo, que esto le sucede mucho a muchas personas de forma natural, y yo te comentaba antes que ahora veo que le sucede mucho a los jóvenes de forma natural en este momento. Cuando tú estás en ese sueño inconsciente allí en la fiesta o en la casa de tu tía y de pronto dices, no, esto es un sueño, porque por ejemplo, porque mi tía ya falleció, o porque esta casa no existe más, o porque yo no puedo estar en esta fiesta si mañana tengo un examen, sé que estoy dormido en mi cama. Bueno, cuando tú tomas conciencia, a eso se le llama pasar a un sueño lúcido, de un sueño común a un sueño lúcido. O sea, tú sabes que estás allí. Y la parte que lo complementa es controlarlo, porque muchas veces sabemos que estamos soñando, pero nos dejamos llevar. En cambio, cuando tú sabes que estás soñando y dices, bueno, entonces no, me voy de esta fiesta, yo quiero probar cómo es volar o cómo es nadar con una ballena, y haces lo que tú quieres, esa es la definición completa de sueño lúcido. Claro, pues está el darte cuenta y el controlarlo. Exacto, que no siempre van juntos. Muchas personas dicen, yo tengo muchos sueños lúcidos. ¿Y cómo es? Y bueno, me doy cuenta y voy aquí, voy allá. Digo, ¿pero tú haces lo que quieres? No. Entonces es como semilúcido. O sea, te das cuenta, pero la película está escrita. Exacto. Y en el otro te das cuenta y dices, vale, como el de la yo película mando. de... O sea, yo mando. Yo mando. Este edificio no me gusta. Bram, aquí quiero tener más dinero. ¡Bum! Que aparezca un coche, ¿no? Porque si no, ¿sabes quién hace esa película? Nuestro inconsciente. O sea, es él el que te lleva de un lado a otro. De hecho, en un sueño lúcido, muchas veces el inconsciente es como que no quiere que tú estés lúcido. Y te empieza a tratar también de confundir o de boicotear, ¿no? Claro. De alguna manera lo toma como una alarma. Tú decías al principio, ¿no? Cuando ingresamos al sueño o cuando salimos del sueño. Tú dijiste, es el momento que, bueno, ese cambio se da porque, me imagino toda tu audiencia sabe, o sea, vamos pasando por distintas ondas cerebrales, ¿no? Cuando cerramos los ojos, ya por ahí pasamos de beta a lo que sería un principio de alfa y después de alfa a teta y a delta. Bueno, pero ese para visualizarlo de una forma sencilla, ese caer a la inconsciencia, nosotros podemos hacerlo muy rápido o lentamente. Y cuando tú lo haces lentamente, tú puedes sentir cómo tu conciencia se desprende de tu cuerpo y va a ese mundo onírico. Wow. O sea, puedes ser consciente de cómo vas al mundo de los sueños. Wow. A mí siempre me ha apasionado el tema de tratar de identificarnos a nosotros mismos en el sueño. Una de las cosas que siempre me ha sorprendido que por más que pongamos un sueño lúcido, ¿es posible que nosotros nos veamos diferentes? Claro. Bueno, de hecho, algo muy bonito que es, si tú sales con conciencia o tomas conciencia y conviertes un sueño en un sueño lúcido, es ir a verte a un espejo. ¿Y se ve algo? Claro. Sí, ¿y qué ves? Por supuesto. Bueno, es muy interesante porque no siempre te ves como tú. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que me vi, era como si fuera yo, pero con una mezcla de mi madre, por ejemplo. Pero también puede ser que te veas masculino, por ejemplo, si eres femenino. ¿Y eso que es que estás en otra vida? Te veas de pequeño.
Bueno, Rudy, hay muchas preguntas en esta. O sea, es muy... Puede ser que estés en Puede ser otra todo línea junto. temporal, claro. Puede ser que estés en otra línea temporal donde tú eres hombre. O puede ser que lo que estés viendo es el reflejo de una vida pasada. O puede ser simplemente que allí sea una lectura de tu propia interpretación. Yo siempre digo, hay más preguntas que respuestas, por lo Claro. menos desde mí, ¿no? ¡Wow! ¿Y entonces cuándo es? ¿Cuándo te das cuenta cuando sales de tu cuerpo? Porque antes me has dicho de que un sueño se puede salir del cuerpo y viajar. Claro, porque cuando tú vas, o sea, si ese estado que se llama estado hipnagógico, bueno, tiene, ¿no?, distintas definiciones para ese paso de la conciencia activa, como estamos aquí ahora, estamos en beta conversando tú y yo, para pasar a donde va a comenzar la fase REM, porque estas experiencias siempre son en la fase REM, que es en la fase del descanso donde soñamos. Sabes que dormimos por ciclos y cada 90 minutos tenemos esas oportunidades, ¿no? Que yo les llamo como el patio de juego de la conciencia. Yo soy muy lúdica para explicar Patio de las juego, cosas. está muy buena Sí. esa. Y a mi comunidad siempre le gusta porque, bueno, yo lo transmito así, como el patio de juegos. Entonces, cuando tú estás pasando de la inconsciencia, que es el descanso del cuerpo físico, porque el cuerpo se desconecta, sabe que por eso estamos, digamos, que todo el sistema motor, incluso, o sea, estamos allí muy relajados en la cama, pero cuando empiezas a entrar a la fase REM, ¿qué pasa? Hay un síntoma físico que es el movimiento ocular de los ojos, por eso se llama así, pero además, si tú te entrenas para allí tener de alguna manera la conciencia, podríamos decir como alerta, entonces tú puedes sentir eso. Y cuando digo sentir, es porque se sienten sensaciones que no son del cuerpo físico, pero son del cuerpo astral quizás, o del cuerpo energético. O sea, puedes empezar a sentir un pitido en el oído, una vibración, una sensación, un cosquilleo. Sentir mientras estás durmiendo, dices. Bueno, estás allí como, estás pasando al sueño. Entonces, si tú te entrenas o estás despertando, vamos a poner este ejemplo que es más fácil. Las 8 de la mañana y tú te estás despertando. O sea, vienes del patio de juego, vienes de la fase REM. Entonces, allí, si tú te entrenas para como darte cuenta, ¿no? Y no activarte con una alarma e salir de la cama con mucha velocidad, te entrenas, vas a ver cómo allí puedes sentir ciertas sensaciones. Esas sensaciones, desde mi comprensión, son cuando el cuerpo astral o energético, vamos a llamarlo para que nadie se asuste, sale o entra al cuerpo físico. O sea, el cuerpo todo el tiempo en cada fase REM, para mí, desacopla y se va a ese patio de juego, el cuerpo energético, ¿no? El otro está aquí dormido en la cama. Y luego vuelve porque termina la fase REM. Cuando termina la fase REM y el cuerpo vuelve, es cuando recuperamos la conciencia. Podemos despertarnos, podemos darnos vuelta en la cama, podemos a lo mejor estar, no sé, nos despertó un ruido, ¿no? Volvemos a dormir. ¿Qué sucede? Esa conciencia, otra vez el cuerpo se desconecta, es como, imagínate un juego de encastre, así que se desconecta y sale al mundo onírico. Por eso se le llama viaje. ¿Pero qué sale? Que muchas personas tienen miedo. Solo sale la conciencia, Rudy. Es solo la conciencia. O sea, se sale del cuerpo, quieres decir, ¿no? De estar conectada al cuerpo. Sale. O sea, tú sientes cómo te puedes levantar. ¿Pero o sientes el cuerpo flotar. igualmente o no? Bueno, sientes un cuerpo, pero no es el físico. Si tú miras, tu cuerpo físico está en la cama. Pero sientes un cuerpo. ¿Has llegado a mirarte en la cama? Sí. Yo he llegado a darme Reiki, por ejemplo, a mi propio cuerpo. ¡Wow! Es muy bonito. Es algo muy emocionante. No me lo estoy tratando de imaginar. Eso sería como una película. Es tal cual. O sea, tú verte energéticamente, cómo te das energía a tu cuerpo. Es lo he hecho alguna vez que he estado enferma, ¿no? Como que con algún problema, digamos, como que necesitaba un toque de amor a mí misma, a mi cuerpo. ¡Wow! ¿Y entonces qué estás interactuando con la conciencia corporal? No, el cuerpo allí yo entiendo que está desconectado. Justamente no lo hacemos mucho, los que somos viajeros o tenemos este tipo de práctica, porque a veces si te acercas mucho el cuerpo te absorbe. Tienes que estar muy consciente para... ¿Sí? Claro, si no es como... Es como que tiene cuerpo, gravedad. Sí. Y la conciencia vuelve y te despiertas en tu cuerpo. Sí. ¡Oh!
Ya tengo 100.000 preguntas. A ver, empezamos por cómo entrar en un sueño lúcido. Si ahora tuvieras que hacer tus recuerdos de cómo empezaste, ¿qué fue lo primero que hiciste? Bueno, para tener un sueño lúcido hay como varias estrategias. Primero, desearlo mucho, ¿no? O sea, que algo te movilice. Por dentro. En mi caso, claro, yo siempre le digo a las personas que yo les enseño, bueno, busca una motivación, ¿no? Quieres ir allí por eso, para tocar un delfín porque nunca lo tocaste, o para andar a caballo porque nunca anduviste a caballo, o porque quieres ver a alguien que te motive mucho. O sea, la motivación es muy importante, porque esto es un forcejeo de la conciencia con el inconsciente, ¿sabes? Es un poco, bueno, a ver quién manda aquí. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, tienes que programarte mucho de día. O sea, voy a tener un sueño lúcido, voy a hacer un sucio. Es como que nosotros, bueno, hacemos ejercicios de respiración, de programación, escribir qué quieres, escribir tu objetivo. Hoy voy a salir y quiero hacer esto y voy a tomar conciencia. Y hay que dedicarle mucho tiempo, entonces. Hay que dedicarle, es una práctica. Como tocar un instrumento, hacer yoga o jugar al tenis. Pero lo bonito es que se puede. No es un don para unos pocos. Y por otro lado, en esto de lograrlo, en el caso de los sueños lúcidos, buscar lo que llamamos nosotros los soñadores puntos de ancla. ¿Qué es? Si tú sueñas muy a menudo, por ejemplo, como era en mi caso al principio, porque yo me había venido a España y soñaba con mi casa en Argentina, con Santa Fe, que era mi lugar, claro. con mis cosas, empecé a utilizar eso, empecé a programarme, bueno, cada vez que yo en el sueño esté en Santa Fe, me voy a dar cuenta que es un sueño y lo voy a convertir en un sueño lúcido. Y eso, por ejemplo, el primer año de estas experiencias me sirvió muchísimo, porque yo extrañaba mi país, me había venido a España, todo era nuevo, además de lo que estaba transitando el duelo, ¿no es cierto? Entonces, eso me sirvió muchísimo, por ejemplo. Eso para convertir un sueño común en un sueño lúcido. Yo tenía sueños donde estaba conversando con mi madre o sentada en el patio de mi casa y digo, no, estoy soñando porque yo sé que vivo en España. Podías relacionar con cosas del presente, quieres decir. Claro, o sea, yo me programaba y entonces después de esos puntos de ancla me decía, bueno, si yo estoy en Santa Fe, si yo estoy en Argentina, voy a tomar conciencia, voy a tomar conciencia. Bueno, estos son algunos, hacemos un montón más de 10 truquitos, ¿no? Que por cierto, sí, eso que me acabas de decir, hay mucha gente que me está diciendo que en el sueño es cuando pasa la verdadera realidad. ¿Eso no te ha pasado al revés? De decir, no, yo estoy ahora en Argentina, pero físicamente estoy en España. Pero no, es que estoy en Argentina, es que he soñado que está en Argentina, que eso quiere decir que está Mira, me han pasado tantas anécdotas que es tan interesante. Por ejemplo, recuerdo ahora una, ¿no? Donde estoy en Argentina, entonces como tú dices, como que dudo. Digo, no, yo volví. Porque a veces en el sueño, por ejemplo, en el caso de extrañar, evidentemente mi corazón quería como volver a Argentina, ¿no? Yo volví. Pero entonces abro el armario, me acuerdo perfectamente de mi habitación, y veo ropas que yo tenía en España. Y entonces empiezo a dudar. Claro, el inconsciente te pone esos... ¿Me la traje, no me la traje? Claro, entonces yo digo, no, pero esto yo no lo tengo en Argentina, esto lo compré estando en España. Entonces, bueno, a veces no lo consigues y en todo ese ir y venir se te fue la fase REM y te vuelves al cuerpo y dices, bueno, será mañana, claro, porque no es que... Esto no es tampoco 2 más 2 son 4 tan fácil, ¿no? Es todo un juego, por eso te digo que es como un juego contra el inconsciente, pero es muy lindo porque también en todo ese juego te conoces mucho. Qué sorprendente. Yo siempre he creído que cuando nos vamos haciendo adultos tenemos menos capacidad para recordar los sueños, lo primero, para recordar que soñamos. E incluso tener menos capacidad para programar nuestros sueños. Creo yo que, a mi parecer, a mi experiencia personal, yo me acuerdo ser pequeño, dormirme de nuevo y decir, voy a continuar el sueño anterior porque me estaba gustando. O al día siguiente, soñar lo del día anterior porque me había dejado la película a medias. Ahora, yo rara vez me acuerdo del sueño, salvo que interrumpa por la noche, o que me despierte mi gato, o que suene una alarma. Si no, no me acuerdo. ¿Es normal esto? ¿O Sí. Solo me pasa a mí? No, es muy normal. Bueno, 2 cosas. Primero, de niños, ¿qué hacías tú? O sea, a la fase REM siguiente o al rato o a la noche siguiente tenías la capacidad de volver al mismo escenario, como Sí, tú dices, tal que cual. era el sueño, ¿no? Creo que casi todos lo sabemos a eso porque lo hemos hecho de chicos, lo hemos hecho. Ahora,
La otra, que es una falsa verdad, ¿soñamos menos? No. Todos los humanos tenemos por lo menos 4 o 5 fases REM cada noche, ¿no? O más, o 6, u 8, depende de las horas de descanso que tú tengas. Todos soñamos, todas las noches. O sea, todos tenemos entre 4, 5, 8 sueños, quizás 10. O sea, todos. Esto quiero que tu audiencia lo escuche, lo voy a repetir. Todos soñamos. Todos. Entonces, ¿pero qué pasa? Muchas personas llegan a mí y me dicen, ay, no, es que yo ni recuerdo, no tengo sueño, hace años que no sueño. No es que no sueñes, sino que no los recuerdas. Entonces, ¿cuándo empezamos como a dejar de recordarlos? Entre la niñez y la adolescencia. ¿Por qué? Porque nuestra energía se pone mucho más externa, ¿no? El niño vive en su mundo, en la fantasía, bueno, ahí soñamos con una naturalidad tremenda. Por eso enseñarle a los niños esto es muy fácil. Después los adolescentes también sueñan mucho, ¿por qué? Porque la hormona del crecimiento se segrega cuando dormimos, el adolescente necesita dormir mucho, está creciendo, entonces tiene muchas fases REM también, entonces sueña mucho. Después nos enfocamos en la carrera, en el trabajo, en la familia, y es como que cada vez menos la conciencia trata esa conexión con el inconsciente. Siendo, mira lo triste que es esto, siendo que el inconsciente controla el 90% de nuestra vida. Tal ¿no? cual, el vamos 95, automático. el 98 quizás. Pero nosotros creemos que no, o antes en todo caso, yo creo que ahora esta información se sabe mucho, y entonces nos enfocamos, bueno, en lo que queremos, en la carrera, todo, y eso va quedando de lado. Pero apenas tú empiezas a poner otra vez la atención, eso vuelve. Mira, yo ahora que acabo de terminar un curso, una persona primero no soñaba, después solo soñaba en blanco y negro, y ahora el otro día escribe, porque tenemos un chat ahí donde 10 sueños registró en una noche. 10. ¡10! Imagínate 10 en una noche. Las historias, porque los sueños son simbólicos, y uno recibe información. ¿Cómo sabe qué pasa de un sueño al otro? O sea, porque hay un lapso. O sea, ¿la conciencia sabe que estás en un ciclo nuevo? Claro, bueno, porque en el caso de esta persona se despierta, anota 2 a lo mejor, y vuelve a dormirse y se despierta y anota 3. Vaya noche. Claro, bueno, 10 historias podríamos decir, ¿no? Pero en todo caso con sus tiempos en la noche también. O sea, no es que... Porque otra cosa curiosa, cuando las personas a veces dicen, sí, yo recuerdo los sueños. ¿Y cuál cuenta? El último de la mañana. Ah, claro. Porque es el que más fácil recordamos. Claro. Y antes me has dicho, todos soñamos. Y muchas veces. ¿Cómo se ha demostrado esto? ¿Lo sabes? Porque bueno, eso es una duda para mí. O sea, a mí la palabra demostración está en casi todas las cosas, ¿no? Tú me dices, sí, todas las noches sueñas. Y yo te digo, pues ayer no soñé nada. Es que, por más que lo recuerde... El que certificó el sueño lúcido es un tal Lever, que tiene un libro incluso escrito que te recomiendo después si te interesa el tema. Él fue el primero que certificó en laboratorio que los sueños lúcidos existían. ¿Por qué? Porque él tiene una experiencia tiene un sueño que está esquiando en camiseta, como dicen acá los españoles, remera decimos nosotros. Entonces dice, no puede ser. Esto es un sueño, yo no puedo estar esquiando, ¿no? Bueno, Wim Hof. Entonces, bueno, en esa época, esto era por el 1989. Entonces, él trabajaba en la universidad, no sé bien cuál era su especialidad, si era psicólogo o qué, y empieza a juntar estudiantes, como se usa mucho, viste, en Estados Unidos, para hacer experimentos. ¿Y qué pasa? Y bueno, y en laboratorio. Y entonces, él fue el que certifica. La fase REM ya se conocía, o sea, pero él le aporta mucha información de que cada 90 minutos tenemos una fase REM y que la persona puede estar lúcida porque hace como un código. Dice, bueno, tú cuando tomes lucidez, elige, por supuesto, los estudiantes más que tenían facilidad, ¿no? Que dice, sí, yo a veces sueño lúcido. Entonces, le dice, bueno, cuando estés en el sueño lúcido, vas a hacer, por ejemplo, vas a mirar 2 veces arriba, 2 veces abajo, 2 veces arriba, 2 veces abajo, y le vas a informar, digamos, a los que estemos observándote en el laboratorio. Mirar físicamente, quieres decir, para que le vean, ¿no? Porque si tú en el sueño miras para arriba, tú estás dormido, pero los globos oculares miran para arriba. Ah. Es lo único que movemos cuando soñamos. O sea, Claro. el ojo va en dirección de lo que estamos haciendo en el Claro. sueño. Por eso se llama Rapid Eyes Movement. Movimiento rápido de ojos se llama en español. ¿Y será rápido porque el sueño es rápido? Claro, pero muy, ¿viste? No todas las personas piensan en eso. ¿Por qué? Porque el sueño, en 1 minuto,
tú moviste los ojos a lo mejor 80 veces para arriba y para abajo, porque va muy rápido el tiempo allí. Pero si te despiertas y yo te pregunto por ese sueño, tú me dices, iba en un coche, me bajé, vi el campo, después vi un hombre pescando, o sea, me puedes relatar 20 Pasé minutos. 2 cumpleaños. Exacto. Esto Eso es otra muy interesante. Entonces esto es como o sea, la película de DiCaprio está basada en ciencia. Sí, hay cosas ahí que yo no comparto porque a veces, bueno, tú dices la del origen. Origen, sí. Origen. Sí, o sea, hay cosas que sí, que yo las he comprobado y otras que yo no comparto porque siempre me parece que tratan de poner miedo, como incubar el sueño, la idea a otra persona. Eso yo no lo comparto, ¿no? De la película. O sea, siempre creo que nos quieren poner un poquito de miedo para que no avancemos. Pero sí que puedes darte cuenta que estás en el sueño y también como dormir dentro del sueño y pasar como a otro desdoble, ¿no? Que es bastante difícil de ¿Eso que hacer. estás de acuerdo o que no estás de acuerdo? No, de eso sí, por ejemplo, estoy de acuerdo. ¿Ah, sí? Sí, porque yo alguna es vez es verdad. bastante difícil, ¿eh? Pero, Es verdad, me ha pasado no sé cuántas veces, pero sí. o sea, como que dormir Despertarme. en el sueño, eso te quiero decir. Exacto. Y ser otro día u otro lugar u otro sueño. Y alguna vez, o sea, eso es lo que me estoy tratando de entender, es que tú te despiertas, pero sigues durmiendo. Claro, pero estás como en otro... Es como si pudieras como si te hubieras ir a despertado. otra conciencia dentro de la conciencia. Eso me ha pasado, Eso ¿verdad? no me preguntes científicamente cómo es, porque no sé, pero sí que lo he vivido a veces, o sea, lo he experimentado. Como también he experimentado, por ejemplo, lo que nosotros llamamos bilocación, de, por ejemplo, salir allí y encontrarme con otra Gabriela que ya estaba allí, ¡Wow! de la fase anterior. ¿Qué o dices? de ¿no? Sí, O sí. sea, que estás Pero no soy entrando la única. en un sueño y que te estás viendo a ti misma soñando, o algo así. No soñando, pero O sea, por en ejemplo, ese encontrarte, sueño. claro, en un escenario o como yo estar saliendo y como otra Gabriela, bueno, puedes provocarlo también, puedes ir allí y llamar a ver que aparezca mi otro yo, también puedes hacerlo, pero a mí me ha pasado como de manera espontánea, ¿no? Entonces, bueno, tengo muchas preguntas también yo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Eso es todo? ¿Alguna vez has podido hablar contigo mismo en un sueño? Sí, hacerme algunas preguntas. ¿Y te sí. veías a ti físicamente? O sea, quiero decir, Sí. ¿cómo eres ahora? Sí. 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 ¿Sabes lo de, A la de veces sí Garnier? como ya soy ahora y a veces no. A veces con Entonces otra quizás era en otra fisonomía. vida o algo así. O con otra fisonomía más especial, por ponerle un nombre, o más niña, por ejemplo, con Ahora otra te- edad. Ahora te iba a preguntar sobre tus creencias. ¿Con quién crees que hablabas? Bueno, eso me encanta, porque a mí no me gusta dar verdades, ¿no? Porque yo creo que cada uno tenemos nuestra verdad. Yo creo que hablaba con una parte de mi ser. Yo tengo la creencia de que aquí estamos encarnados, pero que yo soy más que esta conciencia que está aquí. Que hay una parte de esta conciencia que está fuera, en otros planos, o viviendo otras vidas en este momento, por cosas que yo he visto también allí, que he podido como ver, ¿no? Otras que a lo mejor no son vidas, Rudy, y a lo mejor son posibilidades o líneas temporales que nunca fueron, por ejemplo, ¿no? Yo tengo muchísimas cuestiones también, muchísimas preguntas, pero entiendo que sí que hablo como con una parte quizás más elevada de mí, que no está aquí, con una conciencia que en todo caso es una parte mía, pero que está para ayudarme, que a lo mejor es como algunas personas pueden decir, bueno, tu yo superior, o tu ángel de la guarda, o tu... Representado en ti. En mí misma, claro, claro. Claro, porque muchos dicen, incluso en el podcast anterior me habían dicho que fue la primera vez, en el eclipse pasado, hice una meditación con mi pareja y le interrumpo. En la meditación. Sí, le interrumpo la meditación y le digo, imagina que tienes a alguien delante, porque yo estaba percibiendo a alguien. Uh-huh. Y como ella ya estaba en esa concentración, jugamos ese juego y ella me lo escribió y digo, que está ahí de verdad. Y aparte le digo, ¿y dónde está? Porque yo he dicho delante, ¿no? Puede ser delante mío, delante... Y dice, está ahí entre los dos árboles. Y digo, hostia, que estamos viendo lo mismo. Y entonces le pregunto, ¿estamos solos? Y dice, no. Y yo también veía a la gente que estaba detrás, a los lados. A partir de ahí, en el podcast justo que acabamos de publicar, en este que estaba con Dora, el ser ese que estaba canalizando se pudo trasladar a ese momento.
Y eso para mí fue un shock, porque ella no sabía ni que había estado ahí. Solo le quería preguntar si se podía trasladar a un punto que yo estaba meditando. Y ella me describió a lo que yo estaba viendo. Y ahora viene la pregunta. ¿Ese traslado de conciencia en el tiempo es lo que puedes hacer en estos viajes o desdoblamiento? Bueno, traslado de conciencia, de mi propia conciencia, dices tú, sí. O sea, tú puedes ir como al pasado propio, o yo entiendo al pasado que yo llamo otras vidas, pero que por eso digo que pueden ser otras líneas. Pero también, por ejemplo, yo he allí hablado con mi bisabuela que nunca conocí, pero que yo desde pequeña siempre sentía mucha conexión con ella, sentía como que se me presentaba justamente, ¿no? Cuando meditaba o cuando... ¡Wow! Sí, y después cuando empecé a tener estas experiencias, sí que, digamos, pude más interactuar, ¿no? ¿Y pudiste comprobar que si era verdad, era tu bisabuela o era solo una alucinación tuya o...? Bueno, pero esto es muy No lo difícil. sabes, O sea, ¿no? ¿cómo lo no, no, sí, era ella, porque digamos físicamente y todo, yo la conocía por fotos, pero como eso es lo que a mí Ah, no, digamos, me si gusta es dejar ella, abierta. eso, claro, eso Porque se ¿qué llama... es? Es un holograma que Exacto. representa a ella, es mi recuerdo de mi árbol genealógico, ¿no? Que existe Tu todavía. impronta, O claro. sea, esa energía que una vez fue. Es ella porque al final el tiempo fuera de aquí no existe y ella quizás está viviendo su propia vida y soñando su propio sueño. Es tan difícil dar certezas en eso, que a mí no me gusta porque me parece limitante, ¿no? Es absolutamente. Yo siempre digo, bueno, Absolutamente. a mí me hace bien, o sea, a mí me encantó esa experiencia, la información que me dio para mí fue importante, por ejemplo, para mi propia familia. Entonces, para mí es suficiente. Ahora, todas esas preguntas que tú me haces, que se las hace la gente también, no, bueno, sí, ¿cómo sabes, Priscila? Y entonces, ¿qué? ¿Tu abuela no volvió a encarnar? Por ejemplo, otra pregunta que surge, ¿no? Ah, que ni se me había ocurrido, claro. Si era ella, claro, no entonces tan... quiere decir que no reencarnó nunca más. No lo podemos saber, claro. A mí asegurar en esas cosas me parece Mira, que no es el momento. Yo he leído muy recientemente, y no sé llamarlo casualidad o no, justo antes de empezar el podcast que pasó esta coincidencia con el live, que empezaron a aparecer canalizadores y me apareció. Yo no conocía el concepto, pero ahora tengo ciertas dudas de que no estamos hablando de lo mismo. Es decir, De que no estamos hablando ¿de qué estamos hablando de lo mismo? Es decir, nosotros salirnos del cuerpo y ser energías e interactuar, esos seres no serán lo mismo, no estarán como en ese mismo estado nuestro, pero no se materializan en ningún momento. Porque claro, lo que me ¿cómo estás saberlo, describiendo no? es ¿Cómo muy saberlo? parecido. Claro, claro. Es que cómo saberlo también cuando, por ejemplo, bueno, a mí este camino me abrió otras cosas, ¿no es cierto? Que yo te contaba primera vez que nos vimos, o sea, me abrió la mediunidad, me abrió, por así decirlo, un poco más la clarividencia o que te llegue información, llamémosle así, para no ponerle rótulos. Entonces, como tú dices, bueno, pero por ejemplo, esa información, ¿no? Que me llegue esa persona, por ejemplo, porque yo ahora, bueno, ayudo a otros padres también que han perdido un hijo, porque es una experiencia muy fuerte. Debe y ser el que muy estuvo duro ahí, eso, claro. Y a veces, bueno, recibo mensajes o cosas así que les puedo ayudar, por ejemplo, porque sabes que ahora... ¿Recibes en tus sueños, perdona? ¿O No, recibes en...? de día, digamos. O sea, ¡Oh! puedo, por eso, como que se me ha ido abriendo, ¿no? Un poco la ¡Oh! mediunidad y todo eso. Pero con respecto a lo que tú preguntabas, bueno, ¿qué es lo que te llega, no? O sea, ¿es la energía o es mi energía que se fue trasladó. familiarizando con salirse a otro lado? ¿O es que por ejemplo, en el caso de ser no una persona fallecida de aquí, supongamos, no sé, que puedes ver a Buda así, o que puedes interactuar con la Madre Teresa, por ejemplo, que me ha sucedido, porque yo en un momento tenía curiosidad ¡Wow! por la Madre Teresa. Bueno, ¿es ella o es a lo mejor, como tú dices, que su cuerpo físico está en otro lugar, en otro plano, en otra existencia, con otro cuerpo, digamos, ¿no es cierto? No el que dejó aquí en la Tierra, por supuesto. Y en un punto esas conciencias se están encontrando, por ejemplo. Es que no se sabe. Claro. ¡Wow! Muchos dicen que, y sobre todo han hecho comprobaciones con personajes famosos que han mucho tratado de conectar con ese ser. Y con Elvis Presley o con no sé Exacto, quién, sí. o con Hitler, Sí, etcétera. sí. Que muchos decían que realmente podría ser una representación de un registro akáshico.
Es que también yo pienso que puede ser. Por eso Sí, digo, ¿no? ¿qué es? ¿Es un ser o es una información? ¿O es Claro. las dos cosas? ¿O en un lado están las informaciones y en otro están los seres? ¿O ese ser dejó una información, por ejemplo, para que Para yo que pueda cualquiera seguir pueda acceder. interactuando, pero ya está encarnado en este planeta o en otro? Ay, a mí me apasiona porque hay tantas preguntas para descubrir ¡Wow! allí, pero es un plano donde puedes hacer estas investigaciones, poco a Acabas poco. de dar en el clavo. Puedes hacer preguntas, entonces. Sí, claro, yo que soy muy curiosa me lo paso Y allí nunca has preguntado preguntando. estas cosas de decir, oye, alguien que aparezca aquí que me diga, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Bueno, sí, claro, claro. A veces me han, o sea, me han mostrado muchas cosas, hay como seres recurrentes que yo veo, que por decirte yo lo interpreto como que a lo mejor es un guía, ¿no? O alguien que en todo caso me está ayudando. A mi propio hijo allí le he preguntado muchas cosas, me ha explicado sobre las líneas temporales, me ha mostrado otras vidas. Eh, a mi abuela que te decía, bueno, por ejemplo, esto es lo que yo he conversado con ella. Bueno, pero entonces tú estás aquí o no estás. Lo que pasa es que la explicación que te dan, bueno, por un lado, a veces he recibido así explicaciones y sé que a otros les pasa lo mismo y tú lo comprendes, pero cuando vienes aquí lo No quieres entiende escribir. nada. No, es como si supieras que lo sabes, pero es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Es como que lo Esto, quieres integrar, sabes que ahora ya lo sabes, pero es difícil explicarlo. esto como cuando está con LSD, ¿no? Es fácil de verlo, pero cuando no lo puede poner Bueno, palabras. no sé por qué no he estado, pero supongo que algo así. Y por otro lado, a veces las respuestas son como simbólicas. O sea, no es una enseñanza, sino que, por lo menos a mí me sucede así, muchas veces me muestran como una pantalla, ¿no? Es como si me mostraran, ¿viste? Como a veces en las películas de ciencia ficción que hacen así, que se hacen como hologramas en el aire. Bueno, me muestran cosas así que a mí me da como una comprensión, pero ya te digo, no es una respuesta como la puedes recibir acá. Y siempre es telepática, si es una respuesta, ¿no? Allí, yo desde que comencé... Incluso en el sueño, ¿estás hablando que es telepática o en presencial? No, digamos, En conciencia. en conciencia astral Ah, o en el sueño lúcido, en mi caso siempre fue telepático. Me cuesta mucho que las personas hablen con palabras, digamos. ah. Pero sí que, por ejemplo, aunque la telepatía sea en otro idioma, allí lo entiendes, por ejemplo. Es, O he aprendido... es que estás describiendo lo mismo que me describían los canalizadores. Y es que es todo lo mismo. Es que se parece un montón. Sí, sí. Fíjate que si nosotros fuéramos ahora energía, no tendría sentido mover una boca y emitir un sonido, porque la energía tiene su propia vibración. Así que la conciencia, que no sé qué energía es, se transferiría y ahí habría el sentido de la telepatía. Quizás nosotros visualmente veríamos una boca que se mueve, pero tú estás escuchando un sonido hipotético. Por eso todo es, o sea, yo creo que viene una etapa maravillosa para los seres humanos donde vamos a ir descubriendo más y más todo esto y juntando como las piezas de un puzzle, por un lado. Yo soy súper optimista porque cada día, bueno, por mi propio camino, como te decía, ¿no? Que ahora puedo canalizar o que ahora, o incluso sueño para otras personas. Entonces, si le hablo y le doy la información, que ayer mismo me pasó, y a las 2 horas me vuelve a escribir y me dice, Gabriela, sucedió. Entonces, ¿Cómo? Para yo entenderlo, que lo claro, entiendan o los sea demás. que Quizás lo puedes... pilló toda la audiencia, pero yo no. O sea, O ¿cómo sea que sueñas para otro? ¿Que entras en su sueño? No, que me llega o sea, que de pronto en un sueño, ¿no? Yo encuentro a una persona y veo que le sucede esto, o le digo algo, o le digo, o sea, una información que después yo entiendo que es, suponte que esta noche, ¿no? Yo te encuentro a ti y no sé, y tú ya tienes 5 millones de seguidores, ¿no? Y me dices, ¿sabes cómo lo hice? Hice esto y esto, y fue en tal mes que sucedió algo, no sé, me das una información ¡Wow! en el sueño, Es ¿no? como mi yo futuro. Claro, porque allí no hay tiempo. De hecho, los sueños premonitorios son cosas que vienen del futuro, ¿no? Entonces, suponte que mañana yo me despierto y te digo, mira, Rudy, yo te digo esto, tómalo con pinza, pero no. Y tú, no sé, en este caso a lo mejor no sería al día siguiente, pero a lo mejor dentro de 3 meses me dices, ¿sabes, Gabriela, que ocurrió como tú me dijiste que iba a pasar? O sea, me están empezando a pasar esas cosas también. ¡Wow! Entonces, ¿dónde está Sos esa un información? superpoder. No, soy ¡Wow! una persona común. Por esto yo quiero entusiasmar a que todos pueden desarrollar estos poderes.
No, pero eso es lo bonito, es porque la información está en el akasha o en el cuántico o en el astral, como lo querramos llamar. La información está ahí. Uno va aprendiendo a abrirla, a canalizarla o a ir y volver, en todo caso. Volviendo un poco a lo que me había dicho antes, eh, como esto se transmite por telepatía en el sueño, ¿te ha pasado la telepatía en conciencia? Es decir, estando lúcida. Bueno, al principio, yo cuando me di cuenta de esto, empecé, que te decía, a hacer como grupos de práctica de telepatía, con amigas soñadoras y con resultados muy buenos, muy buenos. En mi caso, Chan, de adivinar, chan. siempre hacíamos con un objeto, por ejemplo. Una del grupo elegía un objeto y todos teníamos que, ¿no? Identificarlo, Claro, ¿no? claro. Y yo con aciertos, digamos, de 100%. Que porque a ¡Wow! veces no es tan así, a veces puede decir, bueno, vi algo blanco, por ejemplo, pequeño, y era el mouse, pero tú lo ves a lo mejor como una caracola, ¿no? O, porque a veces, Claro, la forma no es muy definida, entiendo. pero esto, bueno, que ahora se me da con mucha más naturalidad, ¿no es cierto? Lo que sí hizo que todo se, por eso te digo que el ejercitar hace que todo se expanda, se expanda, se expanda. No es que yo sea, al contrario, yo siempre antes de todo este camino, cuando era más joven, leía a lo mejor a Paloma Cavadas o a, y, no, y pensaba, bueno, pero estas son personas que nacieron con un don, ¿sabes? Y qué divino, porque fueron tocados por la divinidad. Y Claro. ahora lo que transmito es, no, todos podemos, es ejercitar también. ¿Y da igual la edad, da igual el momento de la vida o...? Pues sí, porque yo, mi padre ha hecho mis cursos y mi padre hoy tiene unas experiencias y tiene 90 años. Bueno, él además está ¡Wow! muy bien físicamente y todo, pero no, mi padre resuelve, mi padre tiene una industria y hace matrices, ¿no? Y a veces resuelve y se despierta y me dice, ¿sabes que lo resolví hoy? Y ¡Wow! va y lo hace. Justo, acabas de entrar Cosas en como un... de inventos, ¿no? ¿No? Exacto, eso es un tema interesante porque los mayores eruditos de nuestra historia decían que las mayores invenciones las hacían en sus sueños, Las como descargaban, Nikola claro, Tesla, claro. Edison, Sí, incluso sí. Dalí Sí, decía que sus sí. pinturas las hacía en Sí, sí, sueño. sí, 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 sí. Bueno, y hay personas, o sea, ahora yo cuando estoy en este camino, tú te das cuenta, los libros que han sido, o sea, que son, yo digo, esta persona salía del cuerpo, seguro. Lo que pasa es que Sí, algunos ¿no? no lo quieren decir, claro. Y, Las y, canciones, y por quizás ni lo ejemplo. saben, no lo Bueno, identifican. o lo llama sueño vívido, a lo mejor lo llama Claro, sueño lúcido, ¿no? Pero yo estoy como convencida, por lo que menos, sí, de que hay ¿no? mucho material, pero que no está mal, o sea, justamente que si no lo haces así tan consciente, también es en ese cambio de ondas cerebrales, que en ese estado hipnagógico donde vienen los procesos creativos. ¿Por qué? Porque a lo mejor te estás durmiendo a la noche y dices, ay, sí, 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 ahora esto lo voy a hacer mañana porque te vino la mejor idea. Porque en esa como desconexión, para mí, desde mi comprensión, es cuando la conciencia, bueno, de alguna manera ya está como rozando ese campo de las infinitas posibilidades. ¡Wow! Y la diferencia entre programarte para un viaje astral y programarte para un sueño lúcido, ¿la puedes hacer antes o es que en ese momento pasa una cosa o pasa otra? Bueno, lo que va a suceder por ahí no depende tanto de. De tu Sí, o sea, a predisposición. veces hay momentos donde es más fácil tomar lucidez en un sueño y hay momentos donde es más fácil salir. También en esto yo tengo muchas preguntas, he estudiado muchísimo la alimentación, las cosas. Si Bueno, tenían que relación o... claro, con un astrólogo incluso investigamos, bueno, si es por los astros, cómo están, si cada signo. Y yo creo que hay muchos factores, pero es evidente que hay ciclos, ¿sabes? Hay ciclos mejores, donde es más fácil, y ciclos donde no es tan fácil. Entonces, pero también, o sea, la programación y lo que tú haces de día es igual. La diferencia es, digamos, hacer ejercicios para poder como sentir estas sensaciones, estos sentidos astrales que se activan cuando estás saliendo, que es lo que yo te decía. También es diferente en cada persona, pero la mayoría hay mucha coincidencia. Sientes como que vibras, pero si tu pareja te está mirando, tú estás dormido perfecto, no estás vibrando, no te está dando una Es convulsión como ni interno, nada. ¿no? Es interno, claro. Para mí es cuando el módulo lunar, como se llama, empieza, ¿sabes? Cuando tu cuerpito se Y sale. sale, exacto. Y allí es donde pasan cosas y también allí es donde las personas a veces
como ya están un poco aquí, un poco allí, ven cosas feas, ¿no? Todo ese mundo de Cuando los se están miedos. despegando. Claro, que ves sombras, que ves, no, porque siento que hay presencias en mi habitación, por ejemplo, dicen, Claro, es o en el yo momento que veo... está ahí, dices, ahora os veo. Y yo a eso le llamo, fíjate, la basura cósmica, ¿no? Que yo digo, es como si el dial de una radio, ¿sabes? Que Basura cómica, qué yo bueno. tengo mis añitos, yo era de las radios que se movían todavía. Claro, entonces ahí pueden pasar cosas, pero después tú te sales y no hay nada. O sea, ¿qué es lo que viste ahí? Bueno, a lo mejor es energía que hay en esa habitación o en ese lugar del planeta porque hace 500 años hubo una batalla, hubo una guerra. Ahí yo también tengo muchas preguntas, pero sé que no, eso no te puede hacer nada de daño. Cero miedos. Claro. Y antes me has nombrado que tenías un grupo de telepatía. ¿De qué más tenías grupos? ¿Tenías grupos algo de decir, bueno, nos vamos a encontrar en tal sitio? Sí, sí, bueno, teníamos un grupo que se llamaba Infinito, que estuvimos activos como 3 Infinito. años, Qué sí, bueno. y hacíamos encuentros, o sea, poníamos un plan, ¿no? Por ejemplo, bueno, encontrarnos en la isla de Bali, ¿no? ¿Y qué? ¿Dormían Y todos a la vez o...? no, porque cada uno estaba en su país, había una amiga era de Colombia, otra de México, otra de Chile, pero poníamos 2 o 3 días, por ejemplo, ¿no? O a veces poníamos un día, a veces poníamos 2 o 3 días. Bueno, el plan hasta el jueves próximo, por ejemplo, o hasta el domingo es este. Y entonces después, cada una si lo conseguía, iba grabando. Pero la clave era no escuchar los audios de los otros hasta no tener tu experiencia, ¿no? Entonces, llegado el día, sí que escuchábamos. Entonces era muy bonito, yo te decía, ver las coincidencias, porque a lo mejor decíamos, yo recuerdo, mira, la de Bali siempre recuerdo, porque yo llegué a Bali, llegué por el agua, por ejemplo, llegué como nadando, me desdoblé y ya salí en el agua. Entonces llegué nadando y después había como un banquete. Bueno, en mis experiencias siempre hay mucha comida, porque el inconsciente me pone comida porque me gustan las cosas dulces. Bueno, había un banquete y después apareció una mujer, nos ofreció 4 caballos y yo en esa época todavía tenía bastante miedo a los caballos, después lo superé allí, Ah, porque yo, sí, sí, en porque los de chica sueños. nunca había cabalgado y no sé. Después anduve allí varias veces a caballo y ahora, bueno, el año pasado estuve en Argentina, hice una cabalgata con mi hijo, con su familia, hermoso. Pero bueno, por ejemplo, en esa experiencia, después recuerdo escuchar el audio de mi compañera que vivía en Colombia y ella era prácticamente igual. O sea, no había llegado por el agua, pero había visto el banquete. En su caso era como un hotel all inclusive, ¿no? Y apareció la mujer. Y en el caso de ella, los caballos no eran caballos, eran como unicornios, eran un poco fantásticos. Pero tú dices, o sea, ¿dónde está todo eso? ¿Dónde nos ¡Wow! encontramos? Es maravilloso, es maravilloso. ¡Wow! ¿Y alguna vez habéis dicho, soñamos, o sea, nos vamos a dormir ahora, esta noche, a ver si nos encontramos esta noche y hablamos o algo así? Sí, con personas que vivíamos en el mismo país, sí, sí, sí. Y muchas veces también lo hemos logrado y nos hemos visto, incluso, por ejemplo, porque tú sales allí y no tienes, aunque duermas con pijama, a lo mejor no tienes el pijama. O aunque si duermes sin ropa, sales y tienes una ropa. No se sabe por qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos describíamos, como te vi, yo te vi, tú estabas de azul, cuando decís, ah, sí, yo también me vi de azul, o sea, y ¡Wow! describíamos qué habíamos hecho, por ejemplo, ¿no? O qué nos habíamos dicho. ¡Qué Es locura! apasionante. O sea, qué locura. Entonces, ahora tú ayudas a personas, si he entendido bien, es como en los sueños lúcidos, a tratar de solucionar traumas o experiencias personales o también para crecimiento personal. Bueno, por un lado yo enseño estas técnicas, ¿no? Porque pienso que te da un crecimiento y ya tú no tienes que creerle a nadie. Tú vas allí e investigas, sacas tus propias conclusiones. Bueno, hay ángeles buenos, hay esto, hay guías, hay, ¿no? Se puede... Por un lado eso, que lo digo así en broma, pero es muy profundo, creo, la evolución que podemos encontrar allí. Por otro lado, es una herramienta para superar traumas, dolores, complejos, incluso empoderarte, ¿sabes? Porque pues, tú puedes tener o sea, allí es como que estás en un software central de tu propia conciencia. Entonces, supongamos que tú estás pasando una mala racha económica, y tienes un montón de problemas y conflictos y no tienes dinero y te sientes en escasez, ¿no? Bueno, tú puedes ir allí y cada vez que logras tener una experiencia, vivir en un palacio, sentirte abundante, vestirte, bañarte en una piscina de monedas de oro, como los dibujos animados, ¿no? ¿Y qué sucede? Que aquí
Al otro día, ¿vas y la cuenta del banco cambió? No. O sí. Bueno, cada uno que experimente. Pero que sí que, o sea, te puedes sentir totalmente diferente, ¿entendés? Lo que a lo mejor te hacen 10 cursos de autoayuda. O sea, Porque acaba tú de borrar estuviste... creencias limitantes. Exacto. Y así con otras cosas, como si tienes miedo al agua, por ejemplo, porque tuviste una experiencia de niño y no sabes nadar, Claro, o te miedo a ves los nadando, caballos, o nadando. miedo a los perros, como también era en mi caso, porque de pequeña me habían mordido. Bueno, cientos, infinitas cosas que puedes hacer. Claro, aparte que es Infinitas. mucho más potente porque está directamente interactuando con el subconsciente. Yo entiendo que estás como en tu computadora central, Claro, en estás tu cambiando ordenador. directamente el patrón, no estás Exacto, pasando por el filtro consciente para que lo transfiera. Estás directamente exacto, interactuando con los datos. exacto, exacto, exacto. ¡Wow! Yo entiendo que es así. Y puedes hasta cambiar relaciones con personas. O sea, supongamos que tú tienes un conflicto con alguien, con un socio que finalmente te estafó, no sé. Vas allí y lo encuentras. Y a lo mejor no se dicen nada, pero lo abrazas, ¿no? O le dices te perdono. O no sé, lo que quieras, ¿no? Y a lo mejor al otro día esa persona, o a los 2 días, o a la semana, te llama y dice, mira, al final tenías razón, tú esto estuvo mal. O el juez falla a tu Guau, favor, que he eso sí tenido que es como casos. la película Origen. Estás Por eso. interfiriendo en las decisiones de la persona. Pero no, pero tú solo lo abrazaste, tú le Claro, no, diste no, sí, amor, tú claro, le diste claro. amor. Pero hubo la energía, la conexión. Claro. Yo no creo de que, o sea, no soy de la idea de que allí se puedan hacer cosas de daño a otra persona, porque tampoco lo creo aquí, o sea, me parece, todos tienen el libre albedrío, ¿no? Tampoco nunca iría para manipular la vida de alguien, me parece que eso Un todo son poco cosas feo que, también, claro, ¿no? que de última nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Pero tú sí puedes darle amor. O, por ejemplo, en el caso, cuando mi madre estaba, yo sabía que iba a trascender, porque sabía que faltaban así un día quizás o horas, y me acuerdo haber ido y decirle, y la vi tan bien, En ¿no? sueños. Claro, en una experiencia, o sea, salir, ir como a buscarla, ¿no? Y que cuando desperté, le dije a mi compañero, le digo, mira, no quiero abrir el teléfono porque sé que mi mamá ya trascendió. Y efectivamente. Y yo la había visto que ya estaba fuera de su cuerpo y ya estaba tan bien. Y yo siempre decía, no tengas miedo cuando llegue el momento. Wow. Entonces, imagínate el alivio que eso te da, ¿no? Es que es un mundo. O sea, yo creo que estás haciendo tu deseo realidad. Porque más allá de que ha empezado todo por una experiencia traumática, Ujú. ha acabado siendo una experiencia muy positiva en tu vida, por lo que estoy viendo. Súper. Por eso yo digo que a mí esto me transformó la vida y bueno, incluso el gran portal que fue que mi hijo partiera, ¿no? Bueno, fue lo que me abrió a todo esto. Yo estoy como muy agradecida a la vida, aunque fue una experiencia dolorosa, pero yo sé que no estaría en este punto si no hubiera pasado todo esto y si yo no hubiera hecho estas prácticas y comprendido y experimentado y bueno, yo además me apasioné, ¿no es cierto? Hay que practicar, por supuesto, como todo, como la meditación, pero los regalos pueden ser tan grandes, tan grandes. ¿Y es muy lento? O sea, cuando tú me has dicho, yo tengo cursos, ¿son de meses? ¿Son de días? ¿Son de años? Bueno, hay de todo. Tengo una masterclass gratuita que ya toda tu audiencia puede Pues ya entrar a mi mismo. web y tomarla porque es de regalo. Después tengo talleres de un día, pero por ejemplo el curso online que son 6 semanas. Y bueno, hay personas que en la primera semana ya logran cosas porque a veces solo te hace un clic. Ah, esto que me pasaba entonces la fase REM y no sé qué, y pum, pam. Y hay personas que a lo mejor termina el curso y lo está ahí en los primeros pasos, ¿eh? Todavía no tuvo una experiencia astral, pero ya tuvo algún sueño lúcido. Depende mucho de cada persona, de las creencias y también las personas más mentales, por ahí es las que les cuesta un poquito más. Vale, a mí me Pero va a costar fijo. lo que yo sí te digo es que todos pueden, porque yo he visto personas un año currárselo, como dicen ustedes los españoles, ¿no? Un año de yo no lo voy a dejar y Hasta que finalmente salió, ¿no? lograrlo, claro. Y después de ahí fue ¡guau! Un despegue, porque ya tenía tanta práctica, tanta... Sí, sí. Después de ahí, de hecho, es una persona un ser muy hermoso que vive en Mallorca. Y bueno, él ya era un gran meditador y todo, pero al principio, bueno, había algo que no podía Que le lograrlo, motivaba. sí, pero me acuerdo patente el día que me llamó y me dijo, Gabriela, tuve la salida extracorpórea. Nosotros le llamamos salida extracorpórea
a lo que se conoce como viaje astral. Es como sentir que estás saliendo de tu cuerpo, ¿no? ¿Y esto de parálisis del sueño cuando vuelves, está relacionado o no tiene nada que ver? Claro, está súper relacionado. Esto le pasa a muchas personas. ¿Qué es la parálisis? Es que la conciencia volvió a tu cuerpo, pero esto no terminó de acoplarse. O sea, esto estaba soñando, la conciencia, vamos a hacer así como si está fuera de la cabeza, ya volvió, o sea, tú sabes que te estás por despertar, pero esto todavía no encajó. Entonces, las personas que eso, no sé si es un pequeño defecto o es simplemente particularidades, es lento, que aquí mi amiga que me ha acompañado hoy llegó a este camino por eso, que está aquí escuchándonos, esas personas tienen lo que se llama parálisis del sueño. ¿Por qué? Porque ahí estás como un poco en el astral y un poco en tu cuerpo, puedes ver cosas que te angustien, pero a la vez tu conciencia está despierta, pero sientes que no respiras. Y no es que no estás respirando. Tú crees que no estás respirando, porque en el mundo de los sueños no respiramos. De hecho, un truco que nosotros Y es usamos... porque no estás conectada, quieres decir, claro, ¿no? no estás conectado. O sea, el físico y la O conciencia sea, tú no no terminó. notas tu cuerpo, entonces, claro, no... O te parece que no te puedes mover, que quieres llamar a tu mamá, por ejemplo, y no puedes. Yo de esto, por ejemplo, recuerdo que porque yo hacía algunas cosas de pequeña, ¿no? Y ya mi padre me había enseñado algo. Pero a los 13 años recuerdo una experiencia donde yo estaba como fuera del cuerpo, evidentemente, y mi madre llamaba a comer, que la comida ya estaba, y yo como que quería despertarme y no podía, y me angustié. Claro, y justo o sea, con la comida. la conciencia ya había regresado, claro, y yo no podía mover mi cuerpo. Entonces yo me acuerdo de eso. A mí no me da muy seguido, me han dado muy pocas veces. Pero hay personas que cada día les da. ¡Wow! Y cuando aprenden, cada día tienen una oportunidad, porque los que tienen esta parálisis pueden muy fácil entrar y salir, porque se dan cuenta cuando están allí. Ah, Cuando claro. están en el garage, como le llamo yo, que es ahí cuando... Y entonces que en ese momento se pueden mover, se puede decir, astralmente sobre la realidad actual. Claro, simplemente te Porque- relajas, te das la orden y ya estás fuera. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Yo creo que vamos a aprender un montón. Eso es increíble. Yo no me puedo creer que hay tantas cosas detrás de la mente humana. La verdad que no sé si es Somos mente humana o lo que sea, pero Somos unos seres increíbles. ¿Eh? Eso también, por eso yo incito a estas prácticas, porque recuperamos nuestro poder interior, nuestro valor. O sea, no tenemos que, ya no necesitas pedirle a otro que te canalice o pedirle a otro que vea tu mejor futuro. Lo no, si ahora me puedes dice que hacer tú hasta puedes mismo. hablar contigo mismo, con lo que sea ese mismo, eso es una pasada. Pero además vas aprendiendo a crear allí como tu mejor futuro, o lo que quieres construir ahí, aquí lo construyes allí también. Es como ir sembrando. Bueno, Es tal y podría como la hablar un película. montón. Me acuerdo de que mi socio hizo lo del Mercaba, que no sé si te suena. Sí, el Merkaba yo lo utilizo también, bueno, lo utilizo un poco como de protección allí, ¿no? A veces para algún tipo de salidas. Y también que lo veo a veces cuando he tenido como de juntar energía allí. Porque es algo que utiliza las mismas bases, entiendo, ¿no? Yo entiendo que sí. Porque el Merkaba, cuando estaba mirando el libro de Drúmbalo, que decía, nos creamos nuestro espacio seguro y vas construyendo ahí. Y tú ahora me estabas diciendo, pues yo en el sueño voy construyendo, pues es casi el mismo Sí, sí, estadio, sí, ¿no? sí, sí. Exactamente, sí, sí. Es como tu cápsula allí, ¿no? Claro. Que puedes volver además más de una vez. Y ahora que nombras a Drumbalo, mire, si me permites, quiero recomendar un libro, yo no sé si se llama El Camino del Corazón, pero algo con el corazón. Un Sí, libro claro, de el él. de Drúmbalo, sí, 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 sí. Uno de los de él. Bueno, en ese, cómo él describe este tipo de salidas, yendo hacia el corazón, por ejemplo, yo después que lo leí, yo ya tenía estas experiencias y digo, eso es algo que yo, por ejemplo, a veces les llamo como, no sé, como un aletear acá, ¿no? A veces cuando estás por salir, puedes sentir como si, en vez de ir hacia afuera, de alguna manera, tu corazón te absorbiera hacia adentro. Igual sales a otra dimensión. Es como si tu ¿no? corazón te cubriese el cuerpo, ¿quieres decir? No, es como si por aquí hubiera un agujero y nosotros fuéramos arena y tú te puedes como... La sensación, te estoy diciendo, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y cuando leí ese libro de Como que la Drumbalo, mente es tu corazón. algo así. Y yo digo, este es un libro bueno para los que quieran ser soñadores porque
él da ahí algunas claves que quizás, por ejemplo, en mi caso nunca le había puesto palabras y digo, ¿ves? Es como lo explica aquí Drumbalo. Sí, creo que se llama Conviviendo con el Corazón. Algo del corazón, sí. Él tiene muchos libros, ¿no? Pero el del corazón, ese lo recomiendo. Es algo muy curioso porque a mí me lo recomendaron porque no me acuerdo si eran 2 meses, sí, 2 meses, que hicimos como un canto a la lluvia para que llueva, y sorprendentemente de aquel entonces está lloviendo en Cataluña. Es el caso que llevaba la semana pasada lloviendo de diluvios enormes, y llovió en 14 ciudades, las 18 que hicimos el experimento, con mucha gente. Lo escuchaste, sí, eso, sí. ¿No? Y una persona, mi socio Yogi, me dice, esto lo ha hecho Drúmbalo con el Merkaba. Y la conexión que hubo es muy sorprendente, porque nosotros lo hicimos, o sea, yo hice ese experimento de forma subconsciente. Pero hay muchas personas que me están diciendo que yo lo canalicé porque hice lo de Drúmbalo sin saberlo. Porque cuando me leí el libro, dije, ¿hicimos eso? Bueno, ahí tienes algo, por ejemplo, muy interesante. ¿De dónde canalizamos? ¿O por qué, por ejemplo, los hermanos ¿De dónde Wright salió la información? Y otros estaban inventando el avión en el mismo momento en 2 lugares del planeta? Mira, yo tengo un amigo en Argentina, científico, ¿no? De muy alto nivel, que siempre a veces yo digo, va a terminar ganando el premio Nobel quizás algún día, pero bueno, es físico, de física, ¿no? Del Instituto Balseiro y todo. Y él siempre dice, por ejemplo, ¿qué pasa entre los científicos? ¿Alguien descubre algo? Se apura a publicar el paper. Y sí, va a tener que correr porque 3 o 4... Exacto. Entonces, ¿dónde está esa información? ¡Wow! ¿O con qué está conectando nuestra conciencia? Es algo que si te lo está dejando pasar, olvídate, porque hay otro que lo está haciendo. Entonces, ¿o con qué está conectando nuestra conciencia, ¿no? O sea, ¿o de dónde estamos descargando? Entonces, todo eso también es... Cuando tú vas allí, bueno, empiezas como a sacar tus conclusiones. Sí, incluso hablando con un canalizador, el Víctor decía... que yo le pregunté a la audiencia, me sorprendí mucho, le pregunté a la audiencia si ellos creían que tenían ideas para cambiar el mundo, ¿no? Y después pregunté cuántas, porque en general casi todos decían que sí. Y rondaban entre las 4 cosas que tienes cada año que cambiarían el mundo. Pero ¿cómo sabíamos que esas cosas cambiarían el mundo? Porque veían su idea reflejada más adelante en algún proyecto que había triunfado. Yo qué sé, a mí se me ha ocurrido, me invento, ¿no? Hacer Facebook. Y, hostia, a los 6 meses apareció Facebook y era Dios. Y hay unas demandas reales de la película que siempre utilizo de ejemplo. Cuando salió Level Horizon y Esfera, las 2 películas salieron a la vez, una con Sharon Stone y tal, mismo guión, modificaba un poco la misma temática, era una nave que iba que cambiaba de dimensión, que era una bola, que no sé qué, tal, y pensaban que se habían hecho plagio. Sí, lo escuché. Yo no vi las películas, pero escuché que hay como un había conflicto. Un conflicto. Se habían demandado uno al otro, que se había filtrado, no sé qué, y a partir de ahí salió el efecto de que era la demostración, porque a partir de ahí se empezó a analizar, y los abogados lo utilizaron como defensa también, que existe la creatividad espontánea. Ahora mismo, en muchos sitios a la vez, están todos teniendo la misma creatividad espontánea. Los canalizadores dicen que son el mensaje para evolucionar. Sí, por eso, o sea... Cada uno le pone una etiqueta, o sea, ¿no? Tú puedes decir, bueno, ¿de dónde Einstein o Thomas Edison, que creo no, dicen que hizo no sé cuánto, o sea, ¿de dónde sacó la idea? O sea, bueno, la idea estaba en algún lugar de donde la descargó, o sea, que no es por quitarle mérito, ¿no es cierto?, al inventor o al genio, pero es como que, o sea, ¿por qué hacían en ese estado de dormir y despertarse y ese duerme vela? Porque de alguna manera yo entiendo que hay o una base de datos, llamémosle acá ya, o llamémosle, donde todo lo que puede ser ya es, donde todo ya tiene una posibilidad, ¿no? Todo entonces, está ocurriendo ahora mismo, entonces, en cierta manera. Bueno, que esa otra película que me encanta, ¿no? Esa como en todas partes, todo el tiempo, no sé cómo es bien el nombre. Bueno, hay una película muy interesante sobre eso, de ver cómo, si todo está ocurriendo al mismo tiempo... bueno, después te paso exactamente. Yo para los nombres no soy buena, pero... Pero sería algo así como lo que estamos tratando de mostrar, los multiversos. Sí, los multiversos, exactamente, habla sobre los multiversos, sí. Es que sería increíble
Bueno, la verdad que siempre hemos pensado que manifestar es una cosa muy compleja, pero justo con Jordi, en este podcast que estábamos hablando, en una charla más informal entre él y yo, decíamos, pero imagínate que podamos manifestar todo lo que deseamos. Sería un caos la vida. O sea, imagínate, yo ahora quiero no sé qué, es que mañana quiero otra cosa. Y encima, si esto lo hacen todos los humanos, sería un caos. Es algo así como, mejor pon tu intención real, repítela, háblalo con la almohada y si al día siguiente todavía quieres eso, te pones en marcha y hazlo, ¿no? Yo creo que es parte de bueno, yo le llamo el videojuego a la vida, ¿no? Porque la veo así desde hace mucho tiempo Ya somos dos. y siento como que, bueno, en parte yo tengo esos controles y en parte otra parte de mí más elevada, como te decía, ¿no? Pero siento que, bueno, que acá hemos venido con determinadas reglas, justamente, no recordar las vidas pasadas, no poder manifestar, porque no tendría, o sea, ¿dónde estaría el juego si no? O sea, con este tiempo lineal que hay que nacer, crecer, pasar un no, que tenemos toda esa conciencia, y por eso hace divertido el juego, si no, salimos de aquí y, bueno, existen otras cosas, pero que tú lo puedes comprobar, o sea, lo que aquí la física cuántica hay descubierto, ¿no? Con el observador y el efecto de la doble rendija y todo. O sea, tú allí lo compruebas, por ejemplo. Lo compruebas. ¿Por qué? Porque tú a veces solo pensar en algo y eso aparece. Claro. Entonces te das cuenta que tú lo estás Ahí creando. está la manifestación instantánea. Tú lo estás creando, exacto. Ahí puedes creer. Yo pienso en un caballo y no va a aparecer aquí delante mío, pero escucho... Qué poderoso lo que viene un acabas caballo. de decir. Eso es un entrenamiento a la manifestación. Por eso yo le doy mucha importancia, bueno, eso, a que allí puedes tú, digamos, poner la semilla para que aquí se manifieste, para que hagamos, yo digo, es como una cascada, lo siembras allí y va a caer aquí, al plano físico. Tal cual. Pero también tú comprendes que también todo lo que aquí, como ya se sabe, ¿no es cierto? Pero cada pensamiento, cada cosa de aquí, también está manifestando. En algún lugar estás poniendo esa idea, Esa ese energía, pensamiento, claro. bueno o malo, ¿no? Pero también allí tú te das cuenta cómo, si tienes miedo, a lo mejor se manifiesta un perro, ¿me entiendes? Que te va a atacar, quiero decir, ¿no? Exacto. Claro. Sí, es fascinante. Wow. Es que me quedaría hablando por días, ya te lo digo yo. Yo lo que te quiero hacer solo una pregunta de hack. Ahora, si ahora mismo, cuando acaba el podcast, le recomiendas a Sara hacer algo a alguien, aparte de que va a hacer tus cursos, pero si le recomiendas a Sara hacer algo a alguien que le pueda servir mucho con el tema del sueño, ¿tendrías algún tip? Sí, claro. Por un lado, empezar, si no lo hace, a registrar los sueños ya. O sea, los sueños, aunque sean simbólicos, tienen una información brutal para nosotros, tremendo. El inconsciente siempre está allí mandándonos mensajes para ayudarnos, para elegir nuestro mejor futuro. Bueno, tú ya conocerás también a Jean-Pierre Garnier y todo esto, ¿no? Pero El todo doble habla de lo cuántico. mismo. O sea, el sueño se adelanta para elegirte tu mejor versión, tu mejor futuro o para enseñarte algo. Entonces, registrar los sueños, porque cuando tú leas tu sueño dentro de 6 meses, te vas a dar cuenta cómo el inconsciente te estaba preparando. Por otro lado, simplemente muchas veces al día, ponte un juego. Dice, bueno, cada vez que mire el móvil, voy a pensar en mi noche y voy a pensar en lo que quiero soñar y voy a pensar que voy a tomar conciencia en el sueño. O cada vez que, depende de la actividad, ¿no? Pero digo el móvil porque todo el mundo mira el teléfono 70 veces por día o más. Entonces, ponerse alguna rutina repetitiva. Yo también, por ejemplo, en mis cursos aconsejo cartelitos que vayas a ver antes de irte a dormir. Esta noche voy a tomar lucidez, voy a ser consciente, voy a soñar con mi abuela. Como las afirmaciones, ¿no? Pues lo mismo. Exacto, mucho durante el día, ¿no? Y después, va un bonus track, como se dice ahora, un plus de regalo. Trata de dormirte lento y despertarte lento. ¿Y cómo es eso, dormir lento? Autoobservarte. ¿Dónde está tu conciencia? No dormirte pensando en la serie de Netflix o en la pelea que tuviste con... No con el móvil en la mano. No. Aunque hayas estado leyendo un libro, dormirte pensando en tu noche, pensando dónde va tu conciencia, pensando qué quieres hacer, qué información quieres descargarte. Es tremendo como si tú le das esta importancia 1, 2, 3, 5 días, una semana, cambia completamente, cambia. Vas a recordar más sueños, vas a empezar a recibir información. Bueno, y despertarse lento, ¿qué es? Lo mismo.
despertarse y antes de No arrancar del ese salto. día ¡Fum! feroz, claro, ¿no? Donde empieza la locura de la 3D, tratar de recordar qué soñaste. A veces mira, los sueños es como tirar, ¿no? De un hilito así, de un ovillo de lana. Dices, no, es que no recuerdo nada, pero, sí, estaba Rudy, sí, después estábamos haciendo un podcast, sí, y entonces después yo me iba para la calle, o sea, empiezas a juntar ese sueño. Bueno, es Como la práctica. miguita de pan. Pero yo les puedo asegurar que tu ser, tú que estás mirando, tu ser interior te lo va a agradecer, porque allí hay información valiosa para ti, valiosa, valiosísima, solo que está encriptada, está simbólica muchas veces. Pero bueno, eso Casi es como otro... la astrología o el tarot, ¿no? Sí, ese es otro truquito, ¿no? Después, bueno, descifrar un poco, que para cada persona será diferente. Si yo sueño con un perro, no es lo mismo que para ti. Si yo sueño con Argentina, a lo mejor no va a ser lo mismo para ti. Lo que sea, pero la información está. Así que Wow. 2 o 3 cositas para que ya, si quieren, después de terminar de escuchar este podcast, se pongan a practicar. Ya mismo, y si va a tener todas estas experiencias, pues ya tiene un objetivo muy bueno, que es que se va a transformar en un X-Men en poco tiempo, que tiene los poderes para hacerlo. Y espero haberlos entusiasmado. Si no se han entusiasmado Sí, con esta charla, ¿no? Eso, apaga y vámonos. Pues Gaby, me ha encantado, ya te estoy tuteando, me ha encantado esta charla, me ha encantado que hayas tenido la oportunidad de pasarte por aquí a hablar de este increíble conocimiento. Vamos a poner el link en la descripción de la masterclass. Incluso te voy a proponer hacer cosas juntos con el tema de esto de antes de ir a dormir a levantarse. ¿Cómo no? Porque Me va a ser encantan los increíble. desafíos, sí. Y muchas de las cosas que has nombrado nosotros las tenemos como mantras en el libro que le decimos a las personas. Despertarse lentamente y acostarse lentamente es de las cosas más importantes porque Sí. estás haciendo una transición Exacto, de vida. exacto. Te estás pasando ya lo hablo del sistema nervioso, estás pasando del sistema nervioso parasimpático, simpático, continuamente estás este intercambio de modelo de energético del corporal, que parece una chorrada, pero no lo es, te cambia la frecuencia cardíaca. Sí, pero estás pasando de vivir en este plano a vivir en otro plano. Llámale el mundo de los sueños, llámale el astral, llámale Energético. como quieras. Exacto, Y los nombres pueden ser infinitos. exacto. Y como las películas, cada una le ha puesto un nombre. Pues me encanta, Gabriela, y Gracias espero que a hayáis ti. disfrutado todo, porque ahora ya te están apuntando todos los hacks y tirando para atrás en el vídeo. Muchísimas gracias, un honor estar aquí y me encantó la charla y lo que hemos compartido. Lo has hecho muy fácil y muy bonito. Gracias, un placer.